Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé sacado, sé sacado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Buenos días, familia ICP. Quisiera invitarle a disfrutar del culto virtual de este día domingo. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Oh, oh, oh. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre,
las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardoneador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Buenos días, familia ICP, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Un gran saludo para todos allá en casa, que sigan disfrutando de cada servicio, de cada domingo, y esto se está convirtiendo en una nueva manera de seguir haciendo iglesia. Vemos la coyuntura de nuestro país, con los contagios, las olas siguen creciendo, bajan y suben, no hay una merma considerable, por el contrario, parece que se mantiene, sube, se mantiene, sube. Y mientras eso pasa, lo mejor es seguir haciendo iglesia en casa. Así que qué bueno que el Señor nos ha dado estas herramientas como este medio que estamos usando, esta plataforma, para poder llegar hasta sus hogares y ustedes desde casa puedan honrar al Señor con su tiempo, teniendo un momento de reflexión cada día. Saludos a todos ustedes que domingo a domingo están siguiéndonos y están disfrutando de las bendiciones del Señor a través de las exposiciones bíblicas que estamos haciendo con el equipo de predicación de ICP. Un abrazo para ustedes, familias, a los niños que están también con su tiempo de desarrollar sus materiales, y a todos que estamos pasando esta situación difícil, pero a la vez sin desconectarnos del Señor. Y es importante estar conectados, es importante seguir juntos a la distancia, manteniendo y conservando nuestra salud, ¿no? Muy bien, seguimos con nuestra serie Incomparable Jesús, y nuestra serie basada en la carta de los Hebreos. Ya hemos avanzado y hemos hablado bastante acerca de todos los procesos, ¿no? Jesucristo superior a los ángeles, Jesucristo nuestro descanso, mejor descanso. Qué maravilla que hemos encontrado en todo este proceso, grandes herramientas que nos pueden hacer ver a la luz de la palabra de Dios nuestra condición como seres humanos. Hoy me toca hablar, hacemos un salto, continuamos con nuestra serie y hacemos este salto hacia el capítulo 11. El capítulo 11, versículo 1, es uno de los versículos más famosos entre los cristianos antiguos. En la antigüedad se memorizaban versículos enteros de diferentes partes de las Escrituras, y eso es una práctica que nosotros deberíamos continuar haciendo. Entonces les animo a aprender el versículo 1 de este capítulo 11 en la versión Reina Valera, en la versión en la cual yo también aprendí. Dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahora hay diferentes versiones. Cualquiera de las versiones que tú sientas que tiene más claridad en la interpretación, por favor, úsala y memorízate, porque este texto te va a acompañar mucho tiempo. Entonces, hoy quiero hablar de este tema, y el título que le puse es Jesucristo, una fe superior. En realidad,
Cuando hablamos de fe, después de haber escuchado la lectura, vemos con claridad que habla centrado en una fe. Y todo el mundo, todos nosotros, tenemos fe a algo. Mi mamá le tenía fe al Big Vaporú. Nosotros le tenemos fe a una marca especial, le tenemos fe a un supermercado especial, le tenemos fe a una línea telefónica. Cada uno de nosotros le tenemos fe a algo. Y cuando hablo de tener fe, estoy hablando específicamente de confiar en algo, porque la traducción correcta de la palabra fe sería confianza. Confiamos en cosas que nos brindan resultados. Le ponemos nuestra confianza a objetos, a personas que nos dan buenos resultados. Y eso es nuestra manera, nuestro concepto de fe. Pero cuando hablamos de fe, es importante que específicamente en esta prédica y en esta serie que estamos hablando, en el capítulo 11, no está hablando de ponerle nuestra confianza a las circunstancias, a las marcas, a las cosas de este mundo, sino está centrado en la persona de Jesucristo, está centrado en Dios. Y en el punto número 1 es nuestra fe que nos enseña a confiar. Fe que nos enseña a confiar. Y está basado en el versículo 1 de este versículo que les estoy hablando desde el principio. Dice lo siguiente: entonces, fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, la confianza de lo que se espera. Entonces es una fe que nos inspira seguridad. Es una fe que nos inspira confianza. ¿Y por qué nos inspira confianza la fe que está hablando el autor de la carta a los Hebreos? La seguridad y la confianza de algo que nosotros no podemos ver. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver cosas y a confiar en ellas. Nosotros confiamos en algo porque conocemos sus resultados. Podemos medir su peso, podemos medir su longitud y siempre estamos acostumbrados a confiar. Cuando yo entro a los ríos, voy pisando primeramente para ver qué hay en ese lugar donde yo no veo, pero estoy pisando. Tal vez hay una raya que me puede hacer daño o alguna culebra. Entonces voy haciendo un poco de sondeo y muchos de nosotros vivimos así porque no vemos lo que hay. Pero cuando el autor de este capítulo está hablando acerca de creer en algo, de estar seguros y confiar en algo que no podemos ver, está hablando específicamente de la fe en Dios. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, es una fe totalmente fuera de lo común, porque es una fe superior. No estamos confiando en algo, sino estamos confiando en alguien que, aunque nosotros no podemos ver, sabemos que está con nosotros. Entonces, quiero ejemplificar lo que a mí me costó explicar en algún momento en un circuito de motocross. Estaban varios corredores y de repente me tocó hablarles de la fe. Pero ¿cómo yo les hablo de la fe a estos muchachos? Y el Espíritu Santo me ayudó rápidamente a tener una idea. Nosotros vamos por caminos planos que tienen obstáculos. Cuando tú estás en inicio del obstáculo, no ves lo que está al otro lado. No ves lo que hay al otro lado. Pero ya como tienes una intuición, te lanzas al salto sin saber lo que hay al otro lado. Pero estás seguro que al otro lado hay un camino que continúa y habrán otros obstáculos en ese circuito. La fe, nuestro caminar en el Señor, tiene que ver con esa confianza y seguridad que nosotros encontramos cada paso que damos. La palabra de Dios nos muestra que hay una ruta trazada para cada uno de nosotros y, como dice el Salmo 23, el Señor nos acompañará en cada proceso. Es así como nosotros vamos caminando y avanzando en nuestra vida espiritual. Confiar en Dios es un reto,
no lo podemos ver, pero sabemos que en ese camino Él estará con nosotros. Aun cuando sean aspectos invisibles, Él está aquí. Y la fe que está hablando el autor del libro, de la carta a los Hebreos, definitivamente está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Está centrada en Dios. Está centrada en que nosotros podamos depositar nuestra confianza, así como los antiguos han depositado su confianza en el Señor y no terminaron defraudados, sino por el contrario, terminaron recompensados en el cielo, en la ciudad de la esperanza cumplida, no aquí en la tierra. Definitivamente muchos de ellos pasaron muchas peripecias. Entonces, nuestra fe que enseña a confiar en Dios, nos invita a confiar en Dios. Nos invita a confiar en Dios porque como termina el capítulo 10, termina enlazando algo muy importante que lo vamos a ver en este texto. Dice en el versículo 39 del capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Entonces, es interesante que nosotros podamos tener este concepto. El capítulo 10 está terminando hablando y admirando la perseverancia, animando a seguir confiando, a seguir teniendo ese descanso de que no seremos defraudados. Y les reta a toda la iglesia que debemos seguir confiando en el Señor. Habla muchísimo de la confianza, habla muchísimo de la fe. Y el capítulo 11 inicia hablando de un concepto magistral de lo que es confiar en el Señor. Es saber que hay una carretera, aunque no la conocemos, pero hay una carretera por donde vamos a caminar, donde vamos a encontrar obstáculos, pero sin embargo, Dios estará con nosotros. Mira cómo termina este capítulo 10 con este reto muy importante. Dice en el versículo 39, le voy a volver a leer, dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Qué interesante, preservar nuestra vida, de aquellos que tienen fe, de aquellos que continuamos. Este capítulo está escribiéndose a una iglesia que tenía ciertas dificultades, que emerge en medio de persecución y muchas otras cosas. Como hoy tenemos una tremenda inseguridad política, porque tenemos dos opciones al final que no satisfacen a la gran mayoría de personas. Tenemos un país dividido con pensamientos, muchos sorprendidos por la forma como se dan, y realmente casi nadie tiene fe ya en los políticos. Y de una u otra manera se juega el futuro incierto de nuestro país. Pero hay una diferencia y hay una esperanza en el cristianismo. Nosotros no le ponemos nuestra fe y nuestra confianza a alguien que es trucho, que defrauda, sino a través de estos capítulos que hemos estado leyendo, y te animo que leas si no lo hiciste, te vas a dar cuenta que muchos hombres y mujeres han enfocado su mirada en el Señor Jesucristo, y hombres y mujeres del pasado han enfocado su confianza en un Dios que nunca los defraudó. Hebreos es un libro que narra todas las consecuencias positivas de aquellos que, dejando tierras, dejando familias, dejando muchas cosas, obedeciendo la voz de Dios, llegaron a obtener una recompensa maravillosa. Entonces continuamos con nuestro estudio. En el punto 2 es una fe que agrada a Dios. Y básicamente estoy pensando en el versículo 6, donde dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Interesante. Muchas personas tenemos una confrontación y queremos combinar
lo espiritual con lo espiritual pagano, porque nos cuesta confiar en el Señor. Honestamente, pienso en los discípulos de Jesús que estuvieron con enseñanzas de primer nivel en el Señor, y sin embargo, ellos dudaron en muchas ocasiones. Entonces, esto nos muestra que cristianos y no cristianos tenemos dudas acerca de Dios y no creemos que Él existe en algún momento. Conocemos intelectualmente de mucha Biblia, conocemos intelectualmente de conceptos y promesas, pero en el momento que vienen las situaciones difíciles, arrugamos, nos confundimos y desconfiamos de Dios. Entonces, el autor de esta carta enfatiza esta expresión plasmada en el versículo, en este versículo 6, dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No es fácil descansar en este versículo. Miren lo que pasó nada más a los discípulos de Jesús. Ellos estaban tratando de expulsar un demonio, pero sin embargo, ellos ni siquiera creían de lo que estaban haciendo, aun cuando el Señor estaba en vida todavía. Quiero citar el capítulo 17 de Mateo, el versículo 20 específicamente, donde Jesús se expresa de la siguiente manera. Dice: por la poca fe que tienen, respondió. Jesús está respondiendo a una pregunta que le hacen: ¿por qué tus discípulos no pudieron expulsar a demonios? Y Él dice lo siguiente: por la poca fe que ellos tienen. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Bueno, este texto, para hacer un paréntesis, se ha manipulado, también se ha sacado de contexto muchas veces. En realidad, lo que el Señor Jesús les está diciendo: si realmente creyeran, si tuvieran un poco de fe, ustedes pudieran hacer grandes cosas. No le está diciendo literalmente que tendrían que mover montañas. Eso sería una locura. Solo les está diciendo en sentido figurado que si creyeran realmente, ellos podrían hacer grandes cosas. Y se me viene a la mente ese reto para nosotros. A medida que han pasado los años, hemos podido ver que muchos de nosotros, siendo honestos, cristianos honestos, hemos dudado del auxilio del Señor. Hemos desconfiado en algún momento por la falta de confianza, porque estamos acostumbrados a mirar y a confiar. Como les decía al principio, confiamos en una marca. Nosotros confiamos en Totus, por ejemplo. Preferimos Totus que otros supermercados. Vamos porque ahí nos sentimos que estamos comprando en confianza. No sé si a todos les funciona, pero nosotros tenemos esa confianza. Y así, cuando vamos a una plataforma diferente, a un supermercado distinto, no conocemos los anaqueles, un poco como que estamos desorientados. La fe en el Señor es igual. Cuando nosotros nos sentimos cómodos en la forma que vivimos, como que confiamos, pero cuando pasamos a otras plataformas, a otros niveles de experiencia en lo espiritual, nos sentimos sin piso, aun cuando conocemos las promesas del Señor. Y esto tiene que ver con nuestra inseguridad de conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios, y profundizar e interiorizar, encarnizar su palabra en nosotros. Entonces dice que es importante que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Me encanta esta versión, la nueva versión internacional, que aclara un poco más. En la versión Reina Valera dice: debe creer que le hay. No tiene mucho sentido hoy, tal vez en su momento, pero hoy dice en esta versión: debe creer que Dios existe. Dios existe, por supuesto que sí. El hecho de que Él no esté presente físicamente para decirnos a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, arriba o abajo, no quiere decir que Él no existe. Él existe, lógicamente, en un ámbito en que nosotros no podemos mirarlo físicamente, pero podemos verlo a través de su palabra. Podemos ver
y escuchar su voz a través de su palabra. Podemos conocer cuál será su reacción ante una circunstancia difícil. Podemos saber todo, pero no solamente es conocer la palabra de Dios, sino también creer. Y creer es confiar de que Él hará. Muchas de las personas en nuestro contexto de Pucallpa vienen a Cristo, pero aún practican sus costumbres folclóricas heredadas por sus antepasados. Oran por un enfermo, pero también le fuman con el tabaco. Oran por un niño, pero también le pasan el huevo. Oran por alguien, pero también le llevan al brujo para escuchar su opinión. Es esa reacción de desconfiar, de creer que no somos suficientes de agradar a Dios con nuestras oraciones, de que porque Dios se demora tal vez en hacer algo porque creemos que Dios no nos ha escuchado. Esa desesperación de desconfiar en Él nos lleva a hacer locuras y tonterías. Entonces, es interesante manejar bien este contexto. La fe que agrada a Dios es aquella fe que descansa en Él mismo. Descansemos en el Señor, creamos que Él existe, de que Él está presente en nuestro caminar, de que Él va avanzando paso a paso con nosotros, de que Él está allí. Miren, estos discípulos de Jesús tenían a Jesús, pero a la vez dudaban de que ellos podían hacer algo. ¿Saben una cosa? El Señor nos ha dado la autoridad y nos ha dado una gran bendición de llamarnos sus hijos. Y por lo tanto, si somos sus hijos, Él es nuestro Padre y nos acompañará en cada proceso. Cualquier circunstancia difícil que tú puedas tener en la vida, debes creer que Dios estará ahí pronto para ayudarte, para traerte el socorro necesario, el auxilio necesario. Cada vez que te acercas a Dios a buscar de Él, cree que Él existe para ayudarte. No lo dudes. Seguimos avanzando y podemos ver en el punto 3 una fe que exige obediencia. Interesante. La fe exige de nosotros obediencia. Y en este capítulo 11 específicamente se habla de una serie de hombres que, aún de una mujer, que obedecieron al Señor, aún sin conocer muchas cosas. Lo admirable de este capítulo y de estas personas se puede ver en su proceder. Quisiera citarles el versículo 8, 9 y 10, y dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Interesante, Abraham nunca vio la ciudad construida, pero él comenzó a tener tal relación con el Señor que no lo pensó dos veces cuando el Señor le llama a seguirle, y le siguió. Y ustedes pueden ver en la vida de Abraham en el libro de Génesis que hay muchísimas circunstancias difíciles, muchísimos problemas que este hombre pasó, pero siempre se mantuvo firme. Aun cuando él tuvo el hijo de la promesa, él no vio Jerusalén construida, él no vio a Israel terminada con sus ciudades, con sus edificios, con el templo de Salomón. Él no vio eso, pero creyó en el Señor. Pero hay algo que este libro, hay algo que esta escritura nos revela. Ellos no solamente estaban fijándose en las cosas físicas. Al parecer las cosas físicas pasaron a un segundo plano porque su fe maduró y avanzó, y la obediencia que ellos tuvieron les llevó a un segundo nivel, otro level. ¿Cuál es este nivel? Es que ellos se enfocaron algo mayor. Ellos comenzaron a enfocar
en la ciudad, en la patria que en ese momento ellos no tenían, porque ahora Israel tiene una patria, pero ya no en una patria física, sino en una patria celestial. Miren lo que continúa diciendo el versículo 13, dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14 dice: al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Versículo 15: si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Versículo 16: antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¡Qué maravilla! Lo lindo de esto es que esta fe que exige obediencia en nosotros, definitivamente uno tiene que obedecer al creer. De hecho, el primer paso de ser un discípulo, como estamos enseñando en la serie de los discípulos, es creer el Evangelio. Y si tú crees, das el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Entonces, eso está relacionado. Y aquí parece que vemos también el mismo proceso. Abraham creyó y luego obedeció. Y al obedecer, en el camino, él fue desarrollando tanta relación con Dios que su fe subió a otro nivel, y ese nivel enfocaba mucho más lejos, mucho más allá. Es una patria celestial. Miren cómo termina el versículo 10. Dice: porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Hermanos, nosotros tenemos esperanza y sigamos confiando en el Señor. ¿Sabe una cosa? Aunque aquí las cosas están caóticas, no sabemos hasta cuándo durará esta plaga del COVID-19. No sabemos el futuro de nuestro país, si seremos un país maniatado por el comunismo o seremos un país a rienda suelta por la corrupción. No lo sabemos, pero hay algo que debe llevarnos a confiar aún de manera ciega en las promesas de Dios y en nuestro Dios. Es que Él ha preparado una ciudad que se lo prometió a Abraham y a todos aquellos, para nosotros también. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no poner nuestra confianza total en el Señor? Si sus promesas son fieles y verdaderas, lo hemos experimentado desde siempre. A través de las Escrituras podemos nosotros ver esto. ¿Cómo no confiar en Él? Si tal vez te estás preguntando cómo puedo llegar a tener esa fe o lo que el pastor está diciendo. Es muy simple. Paso número 1. Cree en el Señor Jesucristo. Ponle tu confianza en Él. Cree que Él murió en la cruz por ti. Cree que en la cruz Él llevó tus pecados. Sí, tus pecados. El aborto, que nadie sabe, las cosas oscuras de tu vida que no se le contaste a nadie. Esas cosas Él las llevó en la cruz, pero tú tienes que creer que Él puede perdonarte. Y no tienes que vivir con la conciencia martirizada y cada vez que te acuerdas otra vez, confesar ese pecado. Confiesa tus pecados al Señor. Cree en Él y Él te perdonará. Por lo tanto, no solamente cree en que Él perdona tus pecados, que Él es suficiente, que su muerte fue suficiente en la cruz por tus pecados y por tu perdón, sino también cree que Él te da vida eterna. Cree que tú puedes cambiar. No tienes que vivir así de mal toda tu vida. Cree que Él puede transformar tu vida y hacerte una persona que viva bajo sus principios. Por otro lado, si tú ya eres creyente y conoces la palabra de Dios y has tenido muchas dudas en diferentes capítulos, es válido dudar porque somos seres humanos. Pero a medida que vamos avanzando, debemos conocer más del carácter de Dios y esto nos tiene que ayudar a confiar en Él ciegamente. De hecho, la carta a los Hebreos es una carta que nos muestra cómo fue el final de todos aquellos
que confiaron en el Señor. Ninguno de ellos fue defraudado y tú tampoco serás defraudado. Para todos nosotros, nadie que pone su confianza en el Señor puede ser defraudado, porque Dios no defrauda a nadie. Finalizo diciendo que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Por lo tanto, Él es con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra serie Incomparable Jesús. Dios los bendiga. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama.
por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar.